Milagro en la carretera. Checo Pérez transforma la vida de un camionero que lo perdió. Todo el camión carbonizado al borde de la carretera federal era todo lo que quedaba de la vida de Carlos Ramírez. Las llamas habían consumido no solo el vehículo, sino también todos los ahorros de 23 años de trabajo ininterrumpido en las carreteras latinoamericanas. Parado bajo el sol inclemente, con el rostro marcado por lágrimas secas y hollín, el camionero de 54 años observaba a los bomberos terminar su trabajo, mientras su celular registraba la escena para el seguro que, más tarde descubriría, había expirado 3 semanas antes debido a un error burocrático. Fue en este exacto momento de desesperación absoluta, cuando una SUV negra de vidrios oscuros desaceleró en la carretera cercana a Guadalajara. El piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, regresaba de una visita familiar cuando notó la pequeña multitud y el humo aún visible en la distancia. Algo en el instinto del hombre acostumbrado a tomar decisiones en fracciones de segundo le hizo pedir al conductor que se detuviera. El mexicano de Red Bull Racing había crecido escuchando historias de su padre Antonio sobre la dignidad del trabajo en las carreteras, el sacrificio de los transportistas que mantenían la economía del país funcionando incluso enfrentando peligros constantes e infraestructura precaria. Carlos apenas reconoció la figura que se acercaba desde el vehículo lujoso. Con los ojos enrojecidos y la mente aún procesando la magnitud de la pérdida, solo registró a un hombre bien vestido haciendo preguntas compasivas en español, con acento local. El piloto, sin revelar su identidad, escuchó atentamente mientras el camionero narraba cómo el sistema de frenos había fallado en la pronunciada bajada, cómo logró controlar el vehículo lo suficiente para evitar accidentes con otros conductores, y cómo asistió impotente al inicio del incendio en el motor que rápidamente se propagó a la cabina donde guardaba todas sus pertenencias personales. El equipo de seguridad de Checo observaba aprensivo a la distancia, poco acostumbrado a ver al piloto tan expuesto en una situación no controlada. El mexicano sacó una tarjeta de visita y se la entregó al camionero. «Llámame a este número, mañana. Quizás pueda ayudarte de alguna manera», dijo simplemente. Carlos, todavía en estado de shock, guardó la tarjeta sin realmente registrar lo que había sucedido. Para él, era solo un gesto educado de un extraño, sin consecuencias reales para su tragedia personal. A la mañana siguiente, con la mente más clara pero enfrentando la dura realidad de su situación, Carlos encontró la tarjeta arrugada en el bolsillo del pantalón sucio de hollín. Al leer el nombre impreso, su corazón casi se detuvo. Con manos temblorosas y sin realmente creer en la posibilidad, marcó el número indicado. Una secretaria educada respondió. Confirmó que efectivamente era la oficina personal de Sergio Pérez e informó que el piloto estaba esperando su llamada. En menos de 2 minutos, la voz inconfundible del ídolo nacional sonó desde el otro lado de la línea. El despacho de abogados en Guadalajara parecía intimidante para Carlos, con su traje prestado y botas limpias pero claramente desgastadas. El camionero había empleado todo su coraje para asistir a la reunión programada, convencido por amigos que insistieron en que no se trataba de alguna broma cruel. En la sala de conferencias refrigerada, fue recibido no solo por abogados de traje impecable, sino por el propio Checo Pérez, vestido casualmente y con una sonrisa acogedora que inmediatamente disminuyó la tensión palpable del visitante. La propuesta presentada al camionero era simple y directa. Checo compraría un camión nuevo, moderno y económico para reemplazar el vehículo perdido. Sin préstamos, sin contrapartidas, sin obligaciones contractuales complejas. La única condición era que Carlos continuara trabajando honestamente, como siempre lo había hecho, y que ayudara a otros profesionales del camino cuando encontrara a alguien en dificultades similares. El piloto explicó que su fundación benéfica generalmente se enfocaba en niños necesitados, pero esta sería una excepción especial hecha en homenaje a las enseñanzas de su padre sobre la dignidad del trabajo.
Los presentes en la sala observaron lágrimas silenciosas corriendo por el rostro curtido por el sol del camionero. Checo, visiblemente emocionado pero manteniendo la compostura, extendió la mano para sellar el acuerdo con un apretón firme. El contraste entre las manos, una callosa y marcada por décadas de volante y mantenimientos improvisados en la carretera, otra protegida por guantes de carrera en las pistas más sofisticadas del mundo, simbolizaba el encuentro improbable de dos realidades que raramente se cruzan en el México profundamente desigual. La noticia se esparció rápidamente por los círculos de transportistas. Lo que Checo había imaginado como un gesto privado se transformó en un fenómeno viral cuando Carlos, sin intención de explotar la situación, compartió su historia en un grupo de WhatsApp de camioneros. En 24 horas, el relato había llegado a las redacciones de los principales diarios mexicanos y en 48 horas, equipos de reportaje internacional con sede en América Latina captaban el creciente interés. En la fábrica de Red Bull en Milton Keynes, el Departamento de Relaciones Públicas fue tomado por sorpresa con las solicitudes de confirmación llegando de todas direcciones. El piloto mexicano no había informado al equipo sobre su acción filantrópica, algo que era habitual en contratos de Fórmula 1 donde la imagen del piloto está intrínsecamente ligada a la marca. Sin embargo, una vez conscientes de los detalles, los ejecutivos rápidamente percibieron la oportunidad de oro en términos de relaciones públicas. En el concesionario Kenworth en Guadalajara, Carlos caminaba en estado de estupor, todavía incapaz de procesar completamente su cambio de fortuna. El camión elegido era significativamente superior al que había perdido. Un modelo con tecnología actualizada, mayor eficiencia de combustible y sistemas de seguridad que jamás podría haber costeado. El gerente de la concesionaria, informado sobre la situación, trataba al camionero con un respeto que contrastaba dramáticamente con su experiencia anterior de compra, cuando necesitó financiar su primer vehículo con tasas exorbitantes. El día de la entrega fue cuidadosamente organizado para evitar tumultos, pero aún así reunió a una pequeña multitud. Checo llegó discretamente, pidiendo explícitamente que no hubiera cobertura de medios oficial. Quería que el momento permaneciera lo más auténtico posible. Cuando entregó las llaves a Carlos, el piloto fue sorprendido por el camionero, que sacó de una bolsa simple un regalo, un pequeño crucifijo de madera tallado a mano que había pertenecido a su padre. Era todo lo que podía ofrecer, explicó, con voz entrecortada. Mientras los medios deportivos internacionales discutían contratos millonarios y disputas entre equipos de F1, un gesto simple capturó la imaginación del público latinoamericano. La imagen de Checo Pérez, no en un mono de carrera o rodeado de celebridades, sino conversando tranquilamente con un camionero de mediana edad sobre el mantenimiento adecuado de un motor diésel, circulaba en las redes sociales con mensajes exaltando valores que trascendían el deporte. En la ciudad de Monterrey, Laura, la hija de Carlos, que había abandonado los estudios para ayudar financieramente después del accidente, regresaba a la universidad. El mensaje de Checo había sido claro. El camión debía servir para continuar. El legado de trabajo honesto de la familia. Y parte de los ingresos debería invertirse en el futuro a través de la educación de Laura. La joven, estudiante de ingeniería mecánica, ahora tenía un nuevo héroe que no era solo un ídolo distante en las pistas, sino alguien que directamente había transformado su realidad. Los patrocinadores personales de Checo vieron un aumento significativo en el compromiso público. Sin ninguna campaña planificada o marketing orquestado, la autenticidad del gesto generaba el tipo de conexión emocional que los estrategas de marca sueñan con crear. Telcel, que había apoyado a Pérez desde sus primeros pasos en el automovilismo, reportó un aumento perceptible en las menciones positivas asociadas a la marca en las semanas siguientes. En el paddock de la Fórmula 1, otros pilotos observaban con interés la repercusión. Lewis Hamilton, conocido por su propio trabajo filantrópico y causas sociales, envió un mensaje privado felicitando al colega mexicano por la iniciativa. Fernando Alonso
veterano que ya había visto de todo en el deporte, comentó con su equipo cómo gestos así recordaban a todos que existía un mundo real más allá del circo de la F1. En una gasolinera en la carretera entre Guadalajara y Ciudad de México, Carlos se detuvo para su primer repostaje. El empleado, reconociendo el camión de las recientes noticias, se negó a aceptar el pago, insistiendo en que era su contribución a la historia. El camionero, desconcertado, prometió retribuir de la misma forma a alguien necesitado en el futuro, propagando la cadena de bondad que Checo había iniciado. El impacto más significativo, sin embargo, permanecía invisible a las cámaras y timelines. En las noches en que estacionaba el camión en paradas al borde de la carretera, Carlos era abordado por otros camioneros. No querían selfies o autógrafos del hombre momentáneamente famoso, sino compartir sus propias historias de dificultades y sueños interrumpidos. En cada conversación, repetía las palabras que Checo le había dicho en privado. La vida es una carrera larga, y a veces necesitamos una parada en boxes para continuar. 3 meses después del incidente, Checo estaba en su habitación de hotel preparándose mentalmente para el Gran Premio de México cuando recibió un mensaje inusual. Un convoy de más de 50 camiones se había organizado y estacionado estratégicamente a lo largo de la carretera que llevaba al Autódromo Hermanos Rodríguez. Cada vehículo exhibía una pequeña bandera mexicana junto al número 11, el número del piloto en la F1. La manifestación espontánea de solidaridad no había sido planificada por ningún equipo de marketing o asesoría de prensa. Era un tributo genuino de la hermandad de las carreteras. Carlos, ahora transformado en portavoz informal del gremio, había coordinado la acción a través de los mismos grupos de WhatsApp donde su historia comenzó. Los camioneros, muchos viajando cientos de kilómetros y ajustando sus rutas comerciales, querían demostrar que el gesto del piloto había resonado mucho más allá de una sola vida transformada. Checo, visiblemente emocionado al ver las imágenes enviadas por su asesor, pidió permiso al equipo para hacer una breve visita al lugar antes de los entrenamientos libres. La llegada del piloto a la concentración de camiones transformó el ambiente. Hombres y mujeres acostumbrados a la dureza de la vida en las carreteras formaron fila ordenadamente para un breve saludo. No había peticiones de selfies o comportamiento de fans histéricos, solo apretones de manos firmes, miradas de respeto mutuo y ocasionalmente una breve bendición susurrada por conductores mayores. El piloto caminó entre los camiones, sintiendo el peso de la responsabilidad que nunca había imaginado al detenerse en aquella carretera meses antes. En la cabina de su nuevo camión, Carlos mostró a Checo una pequeña sorpresa. Un santuario improvisado donde el crucifijo devuelto por el piloto estaba junto a una pequeña réplica del coche de Red Bull y una foto enmarcada del día de la entrega del vehículo. Encima, una inscripción simple: para recordar que los milagros ocurren cuando la gente buena decide actuar. El piloto tocó la imagen silenciosamente, reflexionando sobre cómo gestos aparentemente simples pueden crear ecos inesperados. La experiencia marcó a Checo profundamente. En las entrevistas previas a la carrera, los periodistas notaron una nueva dimensión en sus respuestas sobre presión y expectativas. El piloto, generalmente enfocado en aspectos técnicos y deportivos, comenzó a contextualizar los desafíos de la F1 en una perspectiva más amplia de vida. Sin mención directa al incidente con Carlos, hablaba sobre responsabilidad y el privilegio de estar en posición de marcar la diferencia en la vida de otros. El domingo de la carrera, bajo el cielo despejado de Ciudad de México y ante las gradas, abarrotadas con más de 135,000 espectadores, algo inusual ocurrió durante la vuelta de presentación. Al rodear una sección específica del circuito, Checo notó una pancarta enorme extendida en las gradas. Gracias por ver al hombre detrás del volante. Era una referencia directa no al piloto, sino al hombre que había reconocido la humanidad de un trabajador en dificultades. El Gran Premio transcurrió con la intensidad habitual,
con batallas por la posición y estrategias complejas de equipo. Cuando la bandera a cuadros cayó y Checo cruzó la línea de meta en tercer lugar, consiguiendo un puesto en el podio en su carrera de caza, el público explotó en celebración. En los boxes, el equipo Red Bull observó con sorpresa cuando el piloto solicitó algo inusual antes de subir al podio. Quería que Carlos estuviera presente en la ceremonia. Las reglas rígidas de la FIA normalmente impedirían tal petición, pero el director de carrera, sensibilizado por la historia que ya conocía y por el momento especial que representaba para el público mexicano, hizo una excepción extraordinaria. Así, ante millones de telespectadores globales, el piloto de Fórmula 1 subió al podio acompañado por un camionero de mediana edad, visiblemente incómodo con los focos, pero inmensamente orgulloso. La imagen de aquel podio improbable, un camionero junto a pilotos de élite, celebrando no solo un logro deportivo sino un vínculo humano que trascendía barreras sociales, se volvió instantáneamente icónica. Publicaciones deportivas que generalmente se centraban exclusivamente en tiempos de vuelta, adelantamientos y disputas de campeonato, dedicaron páginas enteras a la historia detrás de aquella celebración inusual. 6 meses después, la Fundación Checo Pérez lanzó oficialmente un programa permanente llamado Ruedas de Esperanza, dedicado a ofrecer asistencia a profesionales del transporte en situaciones de emergencia. El proyecto, financiado inicialmente por el propio piloto y posteriormente apoyado por patrocinadores corporativos, se expandió rápidamente para incluir asistencia médica móvil, apoyo jurídico e incluso becas para hijos de camioneros. En 1900, una ceremonia discreta en la ciudad natal de Carlos, el camionero inauguró una pequeña escuela de mecánica que ofrecía capacitación gratuita para jóvenes de comunidades rurales. En el patio de la institución, un camión parcialmente desmontado servía como herramienta de enseñanza práctica. Era el mismo vehículo carbonizado que había sido recuperado del borde de la carretera, no para recordarle la pérdida, explicaba Carlos a los visitantes, sino para enseñar cómo los desastres pueden transformarse en nuevos comienzos. En un deporte frecuentemente criticado por su distanciamiento de la realidad cotidiana, donde pilotos millonarios parecen habitar un universo paralelo al del aficionado común, la historia de Checo y Carlos representaba un raro momento de conexión auténtica entre mundos. No era solo la narrativa de un gesto generoso, sino un recordatorio poderoso de cómo el deporte puede, en sus mejores momentos, servir como puente entre realidades distintas, creando ejemplos que inspiran mucho más allá de las pistas.